es la clase 10. Estamos cubriendo líneas de transmisión, particularmente la inductancia serie. Esta es la primera parte de la inductancia serie, en la que vamos a ver toda esa preparación, a ver cómo se entiende la inductancia y cómo los vecinos se afectan, entendiendo como vecinos el mismo hilo interno de un conductor y los vecinos que podían ser unos conductores fuera de mi zona o un conductor vecino, y si es por ejemplo en una configuración trifásica que no lo cubre esta clase, sería ese otro conductor que está al lado o cerca de mi zona. Esta clase cubre todos estos temas de la inductancia. Después luego nos metemos con inductancias trifásicas en todas las posibles configuraciones para ya entender cómo se organiza y cómo se calcula esa inductancia serie. Seguimos trabajando con las tablas. Esta tabla difiere un poquito de la que les he mostrado, pero en general las tablas tienen en contenido, pueden tener un poco más, un poco menos, pero en contenido tienen unas columnas básicas. Código del conductor: los conductores ACSR se hablan en nombre de pájaros. Luego está el área del conductor, el diámetro, que se da en C1000, en muchas tablas. Y bueno, aquí está la conversión de C1000 a milímetros para que tengan los datos. Después te dicen aquí cómo está constituido el cable, con cuántos hilos de aluminio y de otro material. Está la parte de la resistencia, que ya la vimos, y después el radio medio geométrico del conductor. Recuerden que es un conductor construido de hilos y el radio efectivo no es el mismo radio externo del conductor. El radio externo se usa para calcular algunas cosas, el radio medio geométrico se usa para calcular otros parámetros. Y luego están una columna de la reactancia inductiva y una columna de la reactancia capacitiva. Todavía nos faltarían dos porciones de las reactancias inductivas y capacitivas, que está en otra tabla que se las muestro un poco más adelante. La inductancia va a tener dos componentes, o sea, la inductancia de un conductor va a tener dos componentes: una interna, o sea, una debido a los flujos internos y a esa interacción que tiene cada circunferencia del propio conductor con la circunferencia siguiente. Entonces esa la denominamos inductancia interna. Ahorita se las voy a mostrar el resultado del cálculo. Y después una inductancia debido a los vecinos. El vecino puede ser un conductor el compañero o la otra fase de un arreglo trifásico, pero puede ser cualquier otro conductor. Puede ser un cable que está por allí de distribución, pero que lo tenemos como vecino. Entonces nosotros vamos a analizar la línea monofásica de dos conductores, o sea, dos conductores donde uno tiene R1 y de radio R1 y el otro tiene radio R2 y están separados entre sí una distancia D. Esto aplica, lo que les digo, básicamente a cualquier arreglo en el que hay dos conductores. ¿Y cómo afectaría esa inductancia interna? ¿Cómo se calcula esa inductancia interna en el conductor? Todo eso está muy bien explicado en todos los libros, en el Granger Stevenson, el Cotari. O sea, todo esto manejan todo básicamente la misma forma de deducir la inductancia. La inductancia resultante del flujo interno, considerando que, bueno, que cada anillo hace una trayectoria cerrada, es una constante. Y esa inductancia interna, que aunque a nosotros nos interesa mucho más la reactancia inductiva, por ahora la vamos a manejar así. Después vamos a manejar la fórmula completa. Es de 1 medio por 10 a la menos 7 henrios por metro. Luego, si vemos la inductancia con los vecinos, L1 es la inductancia total del conductor, de ese conductor 1, L2 la del conductor 2, y luego hacemos la del conjunto de conductores, que es la que a nosotros nos va a afectar. Entonces, tenemos una constante que es L1 tendría la inductancia porque esta inductancia del conductor 1 está afectado por la distancia a la que tiene el otro conductor. O sea, es algo que está fuera de mi propio conductor, porque la interna sería este medio
el valor que dijimos antes. Y luego esta porción es la que contribuye el otro conductor en mi inductancia, ¿ok? Entonces la distancia y con respecto, hacemos un arreglo matemático aquí y la planteamos de esta otra forma. Luego la del conductor 2 tendría esta otra forma considerando R2 y luego la del grupo completo sería la suma de las dos. R1 y R2 son los radios de la distancia medida desde el centro de un conductor al centro del siguiente conductor. Luego, ¿qué pasa si hacemos algo parecido pero con un haz de conductores? O sea, tengo unos conductores puestos aquí. Ahí sí tiene que ver, en este caso, en el caso anterior, tiene que ver ahí un tema con el sentido de la corriente y el sentido de la corriente va, en ambos conductores van en sentido contrario, o sea, uno es el conductor y el otro es el retorno. Entonces, pero aquí tenemos dos conductores, un conductor X que tiene una cantidad de hilos y un conductor Y que tiene otra cantidad distinta de hilos. X tiene N hilos, este sería el mayor, perdón, Y tiene M hilos. Las distancias, o sea, tendríamos que tener el radio de los conductores en X y el radio de los conductores en Y. Todos los conductores en X tienen el mismo radio y todos los conductores en Y tienen el mismo radio. Las distancias la va a ser, por ejemplo, desde C hasta B', va a ser esta distancia y desde A hasta A' va a ser esta distancia. Eso ténganlo pendiente allí, o sea, estamos llamando prima todos los conductores del lado y sin prima todos los conductores del lado E. En este caso, porque fíjense, nosotros tenemos que calcular, en el primer caso teníamos dos conductores de radio R1 y R2, eso sería como la medida interna del propio conductor y después la distancia D con el vecino. Entonces aquí tenemos que buscar algo similar, tenemos que buscar cuál es esa medida interna que tiene cuál es el radio interno que tendría este haz de conductores y después cuál es esa distancia media geométrica que tiene este conductor X con este conductor Y. O sea, yo estoy buscando radio medio geométrico en cada uno de los conductores entre ellos mismos y después distancia media geométrica de todo el conductor X con el conductor Y. O sea, el concepto sigue siendo el mismo. Tenemos distancia entre los dos conductores, lo llamamos D antes, y R era el radio, el interno, entonces ahorita buscaríamos el radio medio geométrico, que sería el interno, aquí, y la distancia media geométrica de los dos, o sea, cuánto se separa uno de los dos. Para eso es muy intuitivo, o sea, la distancia media geométrica es todo el producto de todas las distancias entre cada uno de los hilos con los hilos del vecino, o sea, cada uno de los hilos de X con los hilos del Y, así voy multiplicando todo ese producto en una raíz que es de M por N, y así calculo la distancia media geométrica. Y luego el radio medio geométrico sería todas esas distancias internas de una raíz de N cuadrado, todas esas distancias internas de A, de A a B, de A a C y así sucesivamente hasta que lo consigo todos esos hilos. De todas maneras, estos datos, esto tienen que saberlo conceptualmente, pero esos datos están en la tabla, o sea, se consiguen en la tabla, en las tablas. Trabajamos entonces, planteamos la ecuación de la reactancia inductiva porque al final nosotros lo que estamos es trabajando con un modelo de un circuito y necesitamos la reactancia inductiva para esos conductores. Hay que tener muchísimo cuidado con las unidades, estas unidades están revisadas, ustedes vuélvanlas a revisar con el Stevenson o con el Cotari o con cualquier libro que estén teniendo, que porque se puede mezclar metros con millas, o sea, fíjense que aquí es 4pi por F por 10 a la menos 7 y después, de repente aquí aparece 2,022 por 10 a la menos 3 por F. 4pi por 10 a la menos 7 no puede convertirse si no hay un cambio de unidades en 2,022 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado con las unidades. Entonces planteamos la reactancia inductiva para ese conjunto de conductores y después dividimos este logaritmo neperiano lo estamos dividiendo en sus dos porciones, haciendo la igualdad del logaritmo neperiano. Esto es matemática, esto
lo tuvieron que haber estudiado, y dividimos entonces esta reactancia inductiva en dos porciones que las denominamos, en esta tabla, esta primera columna de aquí sería XA. El radio medio geométrico está aquí, en esta columna, pues la distancia media geométrica sí se calcula dependiendo del arreglo del conductor. Luego, con esta otra tabla se calcula el XD, que sería la otra porción de la reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva va a tener dos partes. Una que es la reactancia inductiva a un pie de espaciamiento, que la denominamos XA, que depende del radio medio geométrico. O sea, como esa parte interna de ese conductor que está construido por hilos. Entonces, como es la reactancia propia del conductor. Y luego la reactancia con el factor de espaciamiento, que tiene que ver con esa sí es con la interacción con el vecino y depende de la frecuencia y las distancias. Para la próxima clase vamos a seguir trabajando, vamos a empezar a ver las líneas trifásicas trabajando con esto. Hay que hacer ejemplos para uno saber, para que aprendan a identificar dónde están, dónde se consiguen las cosas en las tablas, cómo se calcula si no queremos usar las tablas. Como una reflexión, yo les diría que, bueno, que es simpático aprender y entender lo que está en las tablas. En este caso, yo les recomiendo que calculen directamente con las fórmulas que les estoy dando. Me parece que es mucho más sencillo. Y después ahorita, en la clase siguiente, cuando veamos la línea de transmisión, bueno, se nos van también a aclarar muchas cosas porque vamos a aplicar eso específicamente al caso de las líneas de transmisión. Calcularlo por la fórmula o ir y buscar los datos en la tabla, tiene al final los dos, creo que el trabajo es similar. Inclusive yo me atrevería a decir que calcularlo directamente con la fórmula es mucho más corto. De todas maneras, esto es útil para cualquier otro conductor que esté allí. No tiene por qué formar parte de mi línea trifásica. Que les decía, a veces en la parte alta de la torre se lleva la línea de transmisión, en la parte más baja se llevan circuitos de distribución. Entonces hay que calcular cómo interactúan desde el punto de vista de reactancia inductiva, cómo interactúan esos dos conductores. Si tienen dudas, ya saben, asistan a la consulta o las mandan por correo o por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.